El Hoffenheim viene de su segunda peor temporada en toda su historia por Bundesliga y en este mercado de pases está dando señales de que realmente entendió el mensaje y necesita una reestructuración en su plantel al mando de Christian Ilser. Así que en este video vamos a ver puntualmente lo que tiene que ver con la planificación del equipo pensando en lo que va a ser la temporada 25-26. Así que así, comenzamos. ¿Un nuevo Hoffenheim? Esa es la gran pregunta que me hago y que intentaré responder durante todo este video, porque lo comentado, el Hoffenheim viene a ser una temporada realmente muy pero muy mala, una temporada caótica en la que recordamos que arrancó la temporada justamente con Pellegrino Matarazzo, que hace 2 temporadas había llevado al equipo a jugar la UEFA Europa League, pero que tras un mal arranque, solamente duró 10 jornadas de Bundesliga, fue despedido y posteriormente reemplazado por Christian Ilser, que es un nombre obviamente central dentro de este nuevo equipo, que si bien recordemos que ya Ilser está de la temporada pasada, va a tener en lo que va a ser la nueva temporada su segunda oportunidad. ¿Y por qué digo una segunda oportunidad? Porque recordemos que lo comentado, Matarazzo es despedido durante el mes de noviembre y durante ese mismo mes el Hoffenheim convoca, o mejor dicho, termina fichando a Christian Ilser como su sustituto. Aquí viene, o por qué, mejor dicho, la elección de Ilser como nuevo director técnico del Hoffenheim. Bueno, muy fácil de explicar, porque en octubre, el quien llega para ocupar el cargo de director deportivo, Andreas Schinker, era el director deportivo del Sturm Graz. ¿Y quién era el técnico del Sturm en ese momento, durante la etapa de Schinker como director deportivo del conjunto austríaco? Claramente, y el mencionado Christian Ilser, y por eso a partir de ahí se explica de por qué el austríaco llega al Hoffenheim en el mes de noviembre del año pasado. ¿Cómo ha sido este ciclo de Ilser en estos casi eh, sí, 8 meses que ha estado en el club? Realmente muy poco positivo. Hemos destacado, o hay que destacar, realmente muy pocas cosas de buena manera, porque en cuanto a resultados, la verdad que no considero resultados nada importantes, sino incluso que bastante negativos. En cuanto al juego, hemos visto que ha intentado poner su sistema de juego y hemos visto alguna cosita, pero realmente muy, pero muy poquito de lo que en teoría era el estilo de juego que venía a pregonar el austríaco. Y en cuanto a sensaciones, vimos un equipo que, pese al cambio técnico, pese a salir de Matarazzo y pese a la llegada de Ilser, nunca se terminó de encontrar. Un equipo que siguió siendo un desastre en defensa, un equipo que temporadas anteriores, dentro de todo, era un equipo que tenía bastante gol, un equipo que siempre se lo ha relacionado desde lo que, desde que el club juega en la Bundesliga, siempre ha intentado buscar entrenadores que tengan una propuesta de fútbol más ofensivo, más propositivo, un fútbol más vertical, más directo y demás. Pero la verdad que con Ilser vimos un equipo que, lo dicho, defensivamente siguió cometiendo muchos errores, un equipo muy pero muy endeble en la última línea, y en ataque hemos visto un equipo que tampoco es que ha sido muy goleador y que en cuanto a las tareas creativas hemos visto un equipo que se ha limitado a centros laterales, pelotas paradas y realmente muy pero muy poquito más. Ilser trató en esos primeros meses que tuvo en el club, en esos primeros, sobre todo 2-3 meses, que es cuando obviamente estuvo en esa fase de adaptación, por así decirlo, intentó con ese 4-2-3-1, 4-4-2, que después que lo vamos a ver que tuvo sus diferentes matices, tener o implementar su idea de juego. Que por lo que hemos visto y por lo que se ha detectado, creo que Ilser lo que quiere, y también por lo que estamos viendo en estos partidos de pretemporada que lleva el equipo hasta el momento, tiene que ver con un 4-4-2, pero con falsos extremos yendo hacia adentro para liberarle todas las bandas para la subida, para la proyección de los laterales, y a partir de ahí centros laterales, de tener por supuesto con esos extremos falsos, por así decirlo, jugando por dentro, tener mucho juego interno, de triangular por dentro, de ser un equipo que tenga mucho volumen por dentro y demás. Pero eso realmente lo hemos visto muy pero muy poquito. Recuerdo, sí, por ejemplo, un partido ante el Werder Bremen, un triunfo 3-1 del conjunto de Ilser, en el que creo que fue uno de sus mejores partidos, o mejor dicho, uno de los mejores partidos del ciclo del austríaco, en el que vimos un poquito de lo que quería el técnico, justamente tener juego interno, llegada por dentro, volantes que combinan por dentro, que la banda sea única y exclusivamente entre los laterales. Sí, recuerdo muy bien ese partido,
Y repito, creo que eso fue, dentro de todo, de lo más destacado que ha tenido el ciclo de Ilser desde, repito, su llegada durante el mes de noviembre. Seguimos un poco lo que tiene que ver con los números del austríaco. Vamos a ver que son 29 partidos los que dirigió, 6 triunfos, 9 empates, 14 derrotas. Estamos hablando de que prácticamente perdió la mitad de los partidos que dirigió. Un dato que obviamente va muy en contra de su ciclo. 39 goles a favor, 61 en contra en 29 partidos. O sea, un número totalmente... Estamos hablando de un promedio fácil de 2 goles por partido. Es cierto, como decía antes, que el Hoffenheim siempre se ha destacado por ser un club o un equipo que destaque mucho más por lo ofensivo, por ser un equipo que tenga mucho gol, antes de ser un equipo defensivo. Siempre ha intentado, como decía antes, buscar entrenadores que tengan una propuesta mucho más centrada en un fútbol más de ataque y no tanto defensivo. Siguiendo con los números de Ilser, promedió 0.95 puntos por partido, muy pero muy poco. Fue eliminado en los octavos final de la Copa, de la DF Pokal. Es cierto que hay que poner un asterisco porque ese creo que es una eliminatoria que pierde frente al Wolfsburgo 3-0. Pero era, si no recuerdo mal, el cuarto o quinto partido de Ilser. No tenía demasiado tiempo en el cargo para hacer algo. Pero bueno, es una eliminación en la que él ya era el técnico del equipo. Después fue eliminado en la fase de liga de la UEFA Europa League. Dirigió 4 partidos, o sea, dirigió la mitad de la fase de liga. La otra mitad, lo que decía antes, la dirigió Pellegrino Matarazzo. Pero él dirigió la mitad. Pudo haber hecho algo más para que el equipo por lo menos avance, aunque creo que si el equipo avanzaba hubiese sido un dolor de cabeza porque era más partidos en el calendario y demás, y creo que incluso lo hubiese complicado más en la Bundesliga. Y después, un dato que también armando esto, buscando datos, que me llamó mucho la atención y que es un dato también muy pero muy malo de su ciclo, es que a partir de la llegada de Christian Ilser, repito, en el mes de noviembre del año pasado, el Hoffenheim, mejor dicho, fue el tercer peor equipo en la Bundesliga. 23 puntos en 24 fechas, que es justamente todas las que eligió el mencionado Ilser. Entonces realmente, si vimos sus números, no son nada pero nada buenos. Lo mencionaba antes, de los números, de los resultados, es muy negativo su ciclo. En cuanto al juego, lo mencionado, hemos visto muy pero muy poquito de su estilo de juego, más allá de que siempre ha intentado pregonar su sistema. También hay que decir que ahora, recordando un poquito lo que fue ese final de temporada en el cual el club casi termina jugando la promoción, la relegation, en ese tramo final de temporada, Ilser cambió a un sistema de Liga 3 que tampoco le dio resultados. O sea, ya casi que metió manotazos de ahogado tratando de que el equipo, bueno, por lo menos sobreviva a ese final de temporada. Y también en cuanto a las sensaciones que dejó el equipo, no fueron puntualmente positivas. Salvo algún caso de algún futbolista, el caso por ejemplo de Adam Lojek, que es un jugador que llegó al Hoffenheim la temporada pasada, que en el Leverkusen nunca terminó de encontrar su lugar. Bueno, en el Hoffenheim y a partir de la llegada de Ilser mostró un buen rendimiento. Puede ser lo de Tom Bischoff, que fue una joya que él terminó, no digo por pulir, porque incluso creo que por momentos lo despotenció, pero le dio continuidad, le dio un poco de protagonismo, pero después se fue libre al Bayern. El caso, por ejemplo, de Anton Stach, que también se fue hace un par de días vendido al Leeds United de la Premier. Entonces ha tenido jugadores por ahí que le han dado un buen rendimiento, pero que, por ejemplo, 2 de ellos, el caso de Bischoff y Stach, ya no está más en el club. Entonces es también algo que termina por ahí siendo un poco contraproducente, por así decirlo, a la hora de hablar de su ciclo. Y lo que mencionaba antes de pasar con el mercado de pases y con el actual plantel que tiene el Hoffenheim, vamos a ver lo que marcaba al inicio, de que el club viene de la segunda peor temporada de toda su historia por Bundesliga, en la que terminó 15º con 32 puntos, a solamente 3 puntos de el Heidenheim, que recordemos que jugó esa relegation y que se salvó o que logró la tan ansiada permanencia. Pero el Hoffenheim hizo una temporada en la que tranquilamente, si había un equipo mejor debajo suyo, podría, por qué no, haber jugado esa promoción y meterse en un quilombo realmente muy, pero muy importante. 7 victorias, 11 empates y 16 derrotas, 46 goles a favor y 68 en contra. Una temporada muy pero muy caótica. Un equipo que ya de los números se ve muy flojo ofensivamente y que tampoco es que ha tenido demasiado, no ha tenido tampoco demasiado gol. Su peor temporada fue como ven ahí en el gráfico, la temporada 2012-2013, en la cual termina 16º, se termina salvando justamente
en la promoción, en la que justamente consigue 31 puntos esa temporada, se termina consiguiendo la permanencia. Recuerdo aquel partido o aquella eliminatoria, acá no me acuerdo muy bien contra quién fue, que fue Roberto Firmino, bueno, después fue un día el Liverpool y demás. Fue un poco el salvador del equipo, no recuerdo muy bien contra qué rival, seguramente lo estén viendo, seguramente esté poniendo el nombre del rival a quien le ganó, pero esa temporada casi termina en catástrofe para el club, finalmente no fue así. Aquella temporada fue 8 victorias, 7 empates y 19 derrotas, y números muy parecidos a la temporada pasada, 40 goles a favor y 67 goles en contra. Por eso, antes hablaba de que, bueno, se viene realmente un nuevo Hoffenheim. Bueno, creo que a partir del mercado de pases, de los movimientos que está haciendo el equipo, el club mejor dicho, a partir de la mano, por supuesto, de Andreas Schinker, que es el director deportivo, que creo que está haciendo muy buen trabajo hasta el momento, sí estamos viendo cambios. Estamos viendo que el equipo, o que sí, justamente el equipo está sufriendo justamente cambios, por así decirlo, con salidas de jugadores ya de una edad un poco más grandes, futbolistas que han llegado, que rejuvenecen el plantel, oportunidades de mercado. Por ahora no es un equipo que haya invertido demasiado dinero, o sea que esto también abre un poco las puertas a que el club seguramente en este mes y un poquito más que queda de mercado traiga otros futbolistas más allá de los que ya han llegado, que ahora vamos a repasar uno por uno. ¿Quiénes han llegado? Bueno, vamos a empezar con el primer nombre, que es el de Leon Abdullahu. 8 millones para el futbolista de 21 años, pivote, puede jugar de medio centro, jugar suizo, que llega justamente del fútbol de su país, llega del Basilea, del Basel, como quieran decirle. El caso de Koki Machida, central japonés, que llega por casi 5 millones, central, lo he dicho, 27 años, que llega del fútbol belga, un central que viene a ser campeón justamente con el Unión Saint-Gilloise. Waterburger, mediocampista, pivote, medio centro, que llega del Stoke City por 4 millones. De apenas 24 años, es el último refuerzo que ha sido confirmado en reemplazo de, ahora vamos a ver, de Anton Stagg. El caso de Dennis Seidler, que llega desde el Ingolstadt por 1 millón, delantero de 18 años, una apuesta pensando futuro, que veremos si tiene la próxima temporada rodaje en el primer equipo o si el club decide darle rodaje, mejor dicho, en el segundo equipo. El caso de Bernardo, muy buena operación, que llega libre del Bochum, un jugador que creo que me encajaba bastante en varios equipos de la liga. Bueno, finalmente el Hoffenheim, que es un equipo que tiene dinero, es un equipo que paga buenos contratos, bueno, finalmente pudo quedarse con el brasileño, que puede jugar de central y lateral por izquierda, 30 años, y el caso de Tim Lemperle, que también llega libre, una muy buena oportunidad de mercado, llega después de financiar su contrato con el Colonia, delantero centro de 23 años, también un jugador, por supuesto, con presente y también con futuro. Jugadores que volviendo de esos préstamos, y acá están algo muy pero muy positivo, tiene que ver con Fisnik Aslani, que fue el delantero que la temporada pasada estuvo sello en el Elversberg en segunda división, que ya he hablado acá en el canal, justamente cuando el conjunto, su ex equipo, jugó la promoción, y bueno, él fue para mí fue el mejor jugador de la segunda división la temporada pasada, creo que fue, si no recuerdo mal, 26 goles generados o 28, fue el jugador con más con más goles generados la temporada pasada en segunda división, un delantero de 22 años que algo muy positivo que ha hecho el Hoffenheim es que él terminaba contrato dentro de un año y lo ha renovado hasta 2029. O sea, es un jugador que el club confía en él, que le ha renovado, que yo creo que va a ser titular o que va a tener mucho protagonismo. Así que es un jugador que viene en una muy buena temporada, que podía irse vendido si no renovaba, finalmente renovó y seguramente es un jugador, repito, importante para la próxima temporada. Caso muy parecido, por no decir igual, el de Mohamed Damar, otro futbolista que también estuvo cedido la temporada pasada en el Elversberg, en el ex equipo dirigido por Horst Stephen, media punta, 21 años, también un jugador que tuvo muy buen rendimiento, que también volvió, renovó su contrato y también seguramente sea importante en el equipo, pensando en la temporada 25-26. Y después 3 futbolistas o 4 futbolistas que también han vuelto, que veremos si siguen o si no. El caso de Aslani y Damar sí ya está confirmado que se van a quedar, pero por ejemplo el caso de Tim Drexler, central, 20 años, un jugador que tiene proyección en el futuro, que la temporada pasada tuvo préstamo en la segunda parte de la temporada en el Nuremberg. El caso de Luka Hiiliainen, futbolista finlandés de casi 2 metros, pivote, 20 años, que la temporada pasada estuvo sello en el Ulm. Veremos si se queda o si nuevamente ambos salen a préstamo. Y el caso de Florian Grillitsch y el caso de Mergin Berisha. Grillitsch estuvo sello en el Valladolid la temporada pasada, la segunda parte de la temporada. Y Berisha también estuvo seguido los últimos 6 meses en el Habsburgo. Seguramente, como ven ahí en el gráfico, son 2 jugadores que salgan.
Yo creo que Drexler y Hilirainen, veremos, pueden quedarse, pasar parte de la rotación y demás, o si no, se darán a préstamo. Yo creo que el caso de Grealish y el caso de Berilla son jugadores que, ya sea por venta o por préstamo, van a salir sí o sí, porque me pasa que no cuentan para Christian Ilser. Eso con lo que tiene que ver con las altas. 6 futbolistas nuevos, más el caso de Asllani y de Damar, que son prácticamente 2 fichajes, porque son jugadores que, repito, han vuelto su préstamo, el que rindieron muy bien y que el club los ha logrado renovar de muy buena manera. Así que son casi 8 prácticamente las caras nuevas que tiene el equipo pensando en la próxima temporada. Y en cuanto a las bajas, que son muchas, como vemos acá, mientras vemos ahí la mirada del mencionado Andreas Schinker, el director deportivo del conjunto de Sinsheim. Las ventas, la de Anton Stach, que se fue por 20 millones a Leeds United, lo he dicho, 26 años. Un jugador que para mí era un poco de los futbolistas que más me gusta o que más me gustaba de la Bundesliga, un jugador fetiche, por así decirlo, un futbolista que cuando ha jugado central en línea 3 lo ha hecho muy bien, cuando ha jugado de pivote lo ha hecho muy bien, cuando ha jugado de interior lo ha hecho muy bien, un jugador polifuncional, con mucho físico, un gran ganador de duelos, zancada poderosa, un jugador que con esas piernas largas podía recobrar muchas pelotas, tenía llegada, tenía buen remate afuera del área. La verdad que un jugador muy importante que pierde Hoffenheim, pero bueno, lo vende obviamente por una buena cantidad de dinero. En el caso de Tom Bishop, que antes mencionaba, era la gran joyita, que finalmente el club no lo pudo renovar, se fue libre al Bayern, que después el Bayern le paga 300.000 euros, justamente porque, recordemos, el Bayern lo quiso para el club, así que tuvo que pagar un poquito al club para que justamente lo libere antes. Lo he hecho jugar apenas 19 años. Y después ventas. La caso de Joshua Kwarshai, central, 20 años, que se fue vendido al Southampton. La temporada pasada estuvo a préstamo, o sea, es una buena venta. El caso de Tabakovic, que se fue a préstamo al Gladbach, también delantero de 31 años, que no contaba o que no entraba en la idea de Ilser. Kaderabek, un fin de ciclo, se fue libre, 33 años, un histórico. Christopher Lenz, que casi ni jugó, se fue libre, 30 años. Enzoki, que es un central que ha tenido muchos problemas en cuanto a ser un jugador inseguro, que nunca dio realmente solidez. Bueno, un jugador que no rindió en el Hoffenheim, que se fue a préstamo a la Unión Berlín, 26 años. Jam Dinci, este delantero turco, que el club compró la temporada pasada, proveniente del Sturm Graz, pero que cuando jugó se lo notó muy verde. Bueno, se fue a préstamo a segunda división. Nahuel Non, arquero joven, que también se fue a préstamo a segunda división. Salai, muy parecido a Alonso, que un jugador que llegó, que se pagó caro, nunca rindió. Bueno, se fue a préstamo ahora, creo que al Alexander Lieja, 27 años. Bamba Conté, media punta, 21 años, que también se fue a préstamo a segunda división. El caso de Michelle, que también se fue a préstamo a segunda división. Y Sama Sekou, que finalmente quedó libre y por ahora creo que no ha encontrado club. Pero vemos cómo ha habido una limpieza. Es cierto, ha perdido Stag y ha perdido a Bishop, dos jugadores muy importantes y titulares. La temporada pasada era un poco el doble 5 del equipo. Pero después las ventas, por ejemplo, a Cuarzo lo vende bien. Muchos jugadores que se van a préstamo para foguearse, son jugadores jóvenes. Caso de Caberal, que es un fin de ciclo. Tabaco, que no contaba para Elser, también se va libre. O para no se va a préstamo. O sea, ha hecho una buena depuración, por así decirlo, del actual plantel. Y yo creo que, así como antes decía, que creo que puede haber algunas llegadas más, algunos refuerzos más, también creo que puede haber más ventas por parte del club. Porque ahora lo vamos a ver, es un plantel que todavía tiene un gran número, por así decirlo. Es un plantel bastante amplio, entendiendo que la temporada pasada el equipo jugó Europa League, que necesitaba un plantel más amplio, pero que ahora, sin Europa, o sea, más jugar frente de Bundesliga y Copa, bueno, necesita un plantel, creo yo, más corto, y por eso seguramente se produzcan más bajas en lo que tiene que ver con todo lo que queda de mercado. Un poco lo que tiene que ver con el actual plantel, por ejemplo, y también hablando ya puntualmente con ¿qué posiciones creo yo que le faltan reforzar al equipo? Bueno, en el arco está Oliver Baumann y sigue Lucas Phillips como su arquero suplente. Ahí no hay ningún tipo de problema. Por derecha, acá arranca el primer problema, porque está Valentin Hendrey, lateral derecho, que la temporada pasada llegó proveniente del Leche, que hace poco sufrió una lesión grave que lo va a tener afuera varios meses, así que seguramente el Hoffenheim va a necesitar casi obligatoriamente fichar un lateral derecho, porque es el único natural que tiene. Porque si bien está Tim Drexler, que en los partidos de pretemporada ha jugado de lateral derecho, es naturalmente central, o sea, no tiene ningún lateral derecho natural, o sea, va a tener que fichar sí o sí un jugador en esa posición. De central está Arthur Chávez, que la temporada pasada fue un poco la revelación del equipo. Está Machía, que antes llegue para ser titular.
Takaba, que se recupera de una lesión de ligamentos cruzados, un jugador que yo creo que si recupera su mejor versión es un muy buen central para el equipo. Ragnar, que la temporada pasada llegó y casi no jugó, veremos si no sale. Akpouma, que también es un jugador que ya tiene muchos años en el equipo, veremos si también no sale. Si sale alguno, yo creo que ahí el Hoffenheim también podría, ¿por qué no?, fichar a algún otro central. Por izquierda está Bernardo, que puede ser un central, puede jugar de central o de lateral por izquierda, pero que en los partidos de pretemporada lo hemos visto sobre todo lateral, así que me lo imagino que Ilser lo piensa por ahí. Y como variante está Chico Behrens, un jugador que promete 20 años, bueno, veremos por qué no tiene tampoco un lateral, salvo Chico Behrens, totalmente natural. Bernardo es un lateral que puede ejercer ese rol, pero un rol de lateral bajo. No es un jugador que te vaya a dar amplitud ni profundidad por izquierda. O sea, creo que necesitaría ahí un lateral izquierdo más natural, por así decirlo. Así que en la defensa yo me espero uno o dos fichajes como mínimo. En el mediocampo, en ese doble 5, en el que, repito, se fue Estaja y se fue Villos, que era el doble 5 titular la temporada pasada. Llegó Abdullahu y llegó Burger como su reemplazante, así que yo me imagino que ellos dos van a ser los titulares. Como variante está Tohumchu, jugador joven todavía, el caso del 8 de Hilirainen, si es que finalmente se queda. Está Proma, que también se recupera de una lesión muy larga de rodilla. Jugador que creo que si recupera también su mejor versión, es un futbolista interesante para el equipo. El caso de Dennis Geiger, el caso de Finn Becker, o sea, tiene variantes ahí en ese sector, pero veremos si nos sale alguno y si nos llega algún otro, pero es una posición que a día de hoy está bastante cubierta. Por afuera, en esos falsos extremos, vamos a ver que está Damar, que en este partido de temporada lo está haciendo bien. Está siendo titular por derecha, así que me lo imagino que va a ser titular. Con suplente está David Mogwa, delantero joven, que veremos si se queda o si sale a préstamo. Si sale, yo creo que ahí el Hoffenheim necesitaría fichar a alguien por derecha, por ejemplo. Por izquierda, tiene variantes, porque está Kramaric, un histórico del club, que pone máximo goleador, una leyenda totalmente del club. Está Ulter, que más un extremo. Está Touré, que es un jugador más por dentro, un jovencito, que yo la temporada pasada. Está Alexander Pras, que la temporada pasada jugó como lateral, no rindió, y seguramente, o según los informes que surgen en Alemania, Ilser lo piensa más de volante, así que tiene variantes por izquierda. Y como delanteros tiene también muy buenas variantes, porque tiene a Adam Lodge, que lo he comentado, la temporada pasada fue un poquito lo mejor del equipo, sobre todo en ataque. Está Slani, está Lemperle, que te llegó, está el chico Max Moerstedt, este delantero muy joven que promete mucho, que solamente tenga minutos esta temporada. Está Gif Orban, está Bebu, que también se recupera de una lesión de ligamentos cruzados. O sea, también tiene buena cantidad de delanteros. Y acá, como ven, no están, por supuesto, los nombres de Grealish, no está Berilla, que, como decía antes, perdón, son futbolistas que seguramente salgan con el correo de mercado porque no cuentan para irse. Así que, lo dicho, seguramente veamos que el equipo todavía pueda desprenderse de alguna otra pieza. Por eso, para cerrar ya en cuanto a qué necesitaría reforzar más el Hoffenheim, lo he dicho, un lateral derecho, puede ser un lateral izquierdo o un central, ahí veremos, sobre todo yo creo que un lateral izquierdo, una defensa que, como vimos antes, siempre ha sido muy catastrófica la temporada pasada, así que necesita casi obligatoriamente reforzar totalmente la defensa. Ya lo he hecho con un lateral izquierdo, lo he hecho con un central, bueno, seguramente un lateral derecho más, así que por ahora, en ese sentido, el equipo se está moviendo bien. Veremos en el medio campo, si sale algún futbolista, puede llegar algún otro, pero por ahora está bien cubierto. Por las bandas, esos extremos mediapuntas, por ahí necesitaría algún futbolista más por derecha, pero bueno, veremos. Y el caso de los delanteros, la verdad que tiene 6 delanteros, pueden ser 7, o sea, no tampoco necesitaría sí o sí, salvo que salga alguna baja importante, que no creo. Por eso creo que las prioridades del club, en lo que queda de mercado, deberían ser reforzar un poquito más el sector defensivo. Después, me parece que ya ha hecho gran parte del trabajo. Por ahora es un buen mercado del equipo, con oportunidades de mercado aprovechadas, el caso de Bernardo, de Lemperle, precios baratos, como el caso, por ejemplo, de Machida, es un central ya con experiencia y que creo que puede ser un salto de calidad para la defensa, justamente. Así que bueno, lo he dicho, las renovaciones de Aslani, de Damar, la verdad que por ahora es un buen mercado llevado a cabo por Andreas Schicke, el director deportivo. Así que veremos cómo se maneja en todo lo que resta, pero hasta el momento creo que el Hoffenheim ha entendido que la temporada pasada fue catastrófica, que fue muy pero muy mala, que el equipo nunca funcionó y demás, y que bueno, necesitaba cambios, necesitaba jugadores nuevos, jugadores que le den un salto de calidad al equipo, limpiar un poco el plantel, rejuvenecerlo,
Y bueno, ya saben todo lo más que he comentado, así que por ahora es un buen trabajo. Y ya para terminar, hablar puntualmente de Ilser, porque como mencionaba antes y como ya destaqué su ciclo que no fue positivo hasta el momento, bueno, tiene una segunda oportunidad. Y veremos si la logra aprovechar. ¿Por qué digo esto? Porque sus primeros meses en el club no fueron nada positivos, lo he dicho, en cuanto a resultados muy negativos, en cuanto al juego, en cuanto a la sensación que él dejó y demás. Y él tiene la gran oportunidad ahora de un poco de redimirse. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene la oportunidad ahora de que le dieron confianza, de que le dieron la pretemporada, de que confiaron en él para que arranque la temporada desde cero, le dieron una segunda oportunidad, así que estará en él aprovecharla. ¿Por qué digo esto también? Porque yo creo que si el equipo tiene un mal arranque de temporada, por ejemplo, juega ese primer partido de la Copa, si en una de esas al Hoffenheim se le da por quedar eliminado, ya la temporada va a arrancar muy mal para el equipo. Por eso digo que si el equipo no arranca en la temporada, no arranca bien en la Bundesliga, la verdad que Ilser no tiene tampoco tanto crédito. Sí, tiene a Schinker que lo conoce, que lo respaldó, que lo trajo y demás, pero si el equipo no funciona, no carbura, no consigue buenos resultados, bueno, la verdad que Ilser no tiene tampoco, uno está muy holgado, no tiene una espalda muy grande para justamente arrancar de mala manera en cuanto a juego y resultados de la temporada, así que es una oportunidad, es una segunda oportunidad, es una revancha que le dan el austríaco y veremos, lo he mencionado, si logra aprovecharla. Así que bueno, no mucho más. Lo he hecho un video hablando de lo que tiene que ver con el Hoffenheim, lo que fue su temporada pasada, lo que fue el ciclo Ilser, esta segunda oportunidad que va a tener en su mercado de pases, el actual plantel y demás, hablando puntualmente de varios temas. Así que bueno, los leo en comentarios con lo que tiene que ver con el Hoffenheim, por supuesto, qué piensan de su temporada, qué piensan de algún futbolista en particular. Yo tengo muchas ganas de ver a Aslani y a Damar, ver los nuevos jugadores que han llegado y demás. Es un equipo que nunca me ha terminado de simpatizar realmente, siempre es un equipo que sí me gusta esto, que siempre intente tener entrenados que tengan una propuesta de fútbol ofensivo, que apueste por momentos por talentos jóvenes, pero después es un equipo que, bueno, por otras cosas no me termina, o nunca realmente me terminó realmente de conmover, pero bueno, en cuanto a la próxima temporada, algunos nombres, lo dicho, los Lani, Damar, Bernardo y demás, sí me ilusionan, así que bueno, veremos qué hace el equipo, así que los leo en comentarios con sus pensamientos. Y después no mucho más, como siempre les digo, los invito a suscribirse al canal, los invito a que den like, que se suscriban, ya lo dije, perdón, que compartan el video, me sigan en el resto de mis redes, ya me he creado un TikTok, así que seguramente, y muy próximamente, mejor dicho, ya arranque con hacer también algún video de TikTok hablando puntualmente de algo o recortes acá de estos videos, así que ya los invito a que me suscriban, a que me sigan en mi cuenta, que se llama también ADN Bundes, así que bueno, no mucho más, lo he dicho, suscriben, compartan y ya saben todo el resto. Así que hasta aquí el video, me despido y ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video de ADN Bundes.